Dios les bendiga. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, nos narra el inicio de los viajes misioneros de Pablo. Voy a leer los primeros 12 versículos del capítulo 13 de Hechos. Les voy a leer los encabezados, nada más son dos. El encabezado del capítulo 13 dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, profetas y maestros. Al no hacer distinción, quiere decir que todos estos lo eran, profetas, maestros. Otra vez, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, y Manaén, el que se había criado junto con Herodes, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Al decir el Señor, apartadlos para la obra a que los había llamado, quiere decir que estos eran misioneros y apóstoles. Dentro de los requisitos para considerar a alguien apóstol, de los varios, uno es que fundaran iglesias. Y en este caso, tanto Saulo como Bernabé, y sobre todo Saulo, fundó iglesias. Versículo 4: los apóstoles predican en Chipre. Aquí viene, digamos, lo central de lo que vamos a ver en esta noche. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan no es el que escribió el Evangelio de Juan, sino Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, o sea, está hablando que llegaron a Chipre, que es una isla, y la atravesaron hasta llegar hasta el otro lado, Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Cuando los nombres tienen un bar al inicio, el bar significa hijo. En este caso, Bar Jesús era hijo de Jesús, otro Jesús. Que este falso mago, falso profeta, más bien este mago falso profeta judío, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, Bar Jesús o Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Fíjese aquí, con cuántas cosas se enfrentaron estos misioneros. En aquel tiempo ya existía la magia y las artes ocultas, y no es nuevo. Más bien,
de esos antecedentes es que se ha transportado a nuestros tiempos. Sigue existiendo la magia, sigue existiendo en la esfera espiritual la contraparte, pues nosotros tenemos acceso a esa esfera espiritual primero a través del Espíritu Santo, pero también en esa esfera espiritual buena, en esa esfera espiritual en donde el Espíritu Santo se mueve, también se mueven muchos espíritus buenos, muchos ángeles buenos. Y dice la palabra que los ángeles están para guardar a los santos. Pero así como existen seres espirituales buenos, los ángeles, también existen seres espirituales malos, los demonios, que son ángeles caídos. Y continuamente, si vamos al libro de Efesios, la escritura nos establece que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y como Salvador, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Somos considerados hijos de Dios. El Señor nos adopta como sus hijos. Pero al haber abandonado, por así decir, el dominio de la esfera espiritual mala, porque aunque no éramos conscientes, pero estábamos sirviendo a Satanás, al príncipe de este mundo, porque él ha establecido en este mundo sus principios, sus valores, la idolatría, la religión falsa, porque dice la palabra de Dios que detrás de los ídolos están los demonios. Entonces nosotros antes servíamos a Satanás, aunque no éramos conscientes, pero hacíamos todo lo que él ha establecido como principios en este mundo, incluso la religión. Y pues ni modo, vamos a hablar claro, la religión católica con su idolatría. El que estuvo detrás, el que está detrás de todas esas religiones falsas y con errores de doctrina, con herejías, pues con errores doctrinales, es Satanás. Y antes nosotros estábamos bajo su mandato. Cuando adorábamos a los ídolos, pues él había establecido ese sistema. En el fondo, ¿cuál es la dinámica que se mueve detrás de la idolatría? Nos remontamos al pecado original. Dice la palabra de Dios que Satanás, siendo un querubín, dentro de los ángeles hay rangos. El máximo rango era el que tenía Satanás, porque además de ser querubín, dice que fue adornado con las más excelsas cosas. Y precisamente dice la escritura que era el sello de la perfección. Ya con eso concluimos todo, cerramos todo, el sello de la perfección. Era el encargado de la alabanza allá en el cielo, adornado de las más excelsas cualidades. Pero lamentablemente todo eso hizo que se ensoberbeciera, que decidiera nacer orgullo en su corazón, a tal grado que quiso ocupar el lugar de Dios para ser adorado. Como no lo logró, fíjese qué astucia, como no lo logró, después fue enviado a la tierra, y aquí en la tierra impulsó al hombre para que adorara a los ídolos, o a los santos, o a las vírgenes, o sea, todo lo que es idolatría fue creado por Satanás. De tal manera que cuando los hombres adoran a esos ídolos, indirectamente adoran a Satanás, porque él es el que está detrás. La Biblia lo establece, que detrás de los ídolos están los demonios. Entonces, Satanás es muy astuto, y esa dinámica es la que está detrás de la idolatría. Cuando adoran a los ídolos, lo están adorando a él o a los demonios. Esa es la dinámica. Por eso es que la gente como que se enceguece. Y aunque uno piensa que es lógico pensar, todas las culturas
En sus inicios han tenido, no incipientes, sino fueron todas las creencias y las religiones antiguas fueron creadas sobre la base de idolatría. Y desde ahí se remontan todas esas tradiciones, todas esas cosas equivocadas. El origen de las religiones habla sobre todo, por ejemplo, del totemismo. Cuando el hombre veía que caía lluvia, que salía el sol, que caían rayos, que caían relámpagos, pensaba que todos esos elementos de la naturaleza tenían ánima, tenían alma, porque eran energía, eran poder. Entonces, a todas esas energías les asignó una ánima. Por eso el origen de las religiones, empezamos con el animismo, que es darle alma a esos fenómenos naturales. Incluso se les dio después forma u objeto, o se les asoció con algo. De ahí viene el totemismo. El tótem es un objeto, es una forma, ¿qué le podemos asignar? Usted ha visto, por ejemplo, los tótems que son comunes en la cultura de los indios de Norteamérica, de Alaska, de Canadá, y son figuras de aves, figuras de humanos, puestas así en columna, que son los llamados tótems. Viene, o sea, a esos fenómenos naturales se les asignó ánima o alma, y luego a esa alma se le asignó una forma o una analogía, o se les identificó como aves, como escultura, como hombre, como algo deforme, en fin. Entonces existió el tótem. Y nuestros antecedentes los podemos ver en nuestra arqueología. Vaya al museo, y las culturas originales que existieron, de las cuales nosotros venimos, en parte, igual asociaron ánimas o almas y les incluso les dieron identificación de dioses, que Coatlicue, el dios de la guerra, que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que Tlaloc, el dios de la lluvia, y así. Y todas las culturas iniciaron con eso, porque detrás de los ídolos, de los tótems, de las ánimas, de todo esto, está Satanás. Satanás fue muy astuto, porque en todas las culturas sembró eso. Por eso es que en la historia, y todos los que han ido a la escuela, llega un momento en que vemos al pueblo hebreo que se distingue de todos los demás, porque su distinción es que adoran a un solo Dios. Efesios nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, demonios caídos, o ángeles caídos que se convirtieron en demonios y que tienen esas jerarquías o esas identificaciones, huestes de maldad en los cielos, en las regiones celestes. Y son los que muchas veces actúan ocasionando muchas cosas. Y Dios ha asignado a funciones. Satanás y todos los ángeles caídos, todos los demonios que están bajo su autoridad, están sujetos a Dios y cumplen propósitos de Dios. Satanás, junto con todo ese séquito, cumple la función que Dios le ha asignado. Él es el director general de control de calidad. Tiene cierto rango de libertad, pero para cualquier otra cosa que se salga de ese rango establecido, tiene que pedirle permiso a Dios. Incluso la Escritura lo dice. Para que Satanás toque a un hijo de Dios, a un escogido, tiene que ir a pedirle permiso a Dios. Y no me crea lo que digo, sino corrobórelo con la Biblia. Le invito a que lea el libro de Job.
todo esto que estoy diciendo tiene ese fundamento, esa base. No nos equivoquemos, Satanás es malo y está condenado junto con todos sus ángeles. Lee Apocalipsis y dice que al final de la gran tribulación, cuando sea el juicio del gran trono blanco, ahí Dios va a echar a Satanás y sus ángeles al abismo, y a todos los que consiguió que lo siguieran, al lago de fuego, perdón. O a ver, no, si estoy en lo cierto, al lago de fuego, y es hasta al abismo, perdón, para que pasen luego los 1000 años, y es hasta después de los 1000 años que ya es enviado al lago de fuego. Porque, bueno, se ha especulado mucho, los teólogos creen que, primero, el infierno está en el centro de la tierra, la escritura lo dice. Leas Efesios también ahí. Cuando Cristo murió, fue a los lugares más bajos de la tierra, o sea, fue al infierno. Dice, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Me voy a desviar un poquito, estábamos con el IMAS, pero ya que entré en este asunto, de una vez aprovecho para aclararles lo que les estoy diciendo. En Efesios 4, léalo, se lo voy aquí a resumir, pero tiene como tarea comprobar que lo que estoy diciendo está en la escritura y que lo dice así. Porque ahí en Efesios 4 encontramos luz, revelación que nos hace el Señor de antes de Cristo, cómo estaba el infierno que está en el centro de la tierra. Además de Efesios, váyase y lea la parábola del rico y Lázaro, porque es una descripción vívida de lo que era en el Antiguo Testamento el infierno. En esa parábola, las parábolas establecen verdades, son narraciones en donde nos dejan una enseñanza, pero todo lo que se dice es válido, pues existe, son verdades, son principios de Dios. Y ahí nos narra que el rico y Lázaro era un mendigo, pedía limosna, y había un rico que tenía todo y despreciaba a Lázaro. Mueren los dos, y de acuerdo a ese esquema del Antiguo Testamento, Lázaro fue alguien temeroso de Dios y que buscó a Dios. Entonces Lázaro va al seno de Abraham. El rico no tenía temor de Dios y va al Hades o Seol, al lugar de sufrimiento. Digamos que el seno de Abraham es el lugar de los buenos y el Seol es el lugar de los malos. Dice que había una cima, una cima, quiere decir que el seno de Abraham estaba en un lugar alto, y ahí se me van las palabras, hacia abajo, descendiendo, estaba el Seol, en donde estaba el lugar de los malos, que habían vivido en el mundo sin temor de Dios, y que al final se fueron al infierno a sufrir eternamente, y ahí van a pasar la eternidad. Y una cima, un desnivel, esa era la palabra que no me venía, un desnivel los dividía. Y claro que estos del infierno, por esa cima, no podían ir al cielo, y no creo que los del cielo quisieran ir al infierno, ¿no? Pero la descripción ahí nos las hace el Señor en la parábola del rico y Lázaro, y así estaba en el Antiguo Testamento: seno de Abraham para los buenos y el Seol para los malos, donde ya estaban sufriendo. Y ahí las características, para que usted las tome en cuenta cuando lo lea, no se pierde la personalidad. Lázaro estaba consciente y el rico estaba consciente y ya sufriendo. Entonces en el Antiguo Testamento, en el centro de la tierra, así estaba dividido ese lugar. Cuando en el Antiguo Testamento los que morían en el temor de Dios, en la comunión de Dios, se iban al seno de Abraham, ya a gozar. Y los que morían sin Dios, se iban al Seol a sufrir.
Efesios 4, uniendo lo que nos dice la Escritura, cuando Cristo murió, dice que fue a las partes más bajas de la tierra a predicar. Ahorita no me voy a meter en todo eso, nada más se los voy a generalizar para regresar ahorita con el IMAS. En Efesios 4 dice, subiendo a lo alto, primero dice que bajó a las partes más bajas de la tierra, o sea, al lugar donde estaba el seno de Abraham y el Seol. Tomó a todos los que estaban en el seno de Abraham y los llevó al paraíso. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que cuando Cristo murió, fue al infierno, predicó, tomó a los que estaban en el seno de Abraham y los llevó al paraíso y derramó dones a los hombres. Y ahí menciona esos 5 dones de ministerio en este orden jerárquico: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos dentro del mismo ámbito cristiano no creen que existan estos dones de ministerio, no creen que existan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fruto de Efesios 4, aunque hay evangelistas, aunque hay pastores, aunque hay maestros, pero muchos dudan de que existan apóstoles y profetas. Nosotros sí creemos que existen, con sus respectivos requisitos, porque en la actualidad ya cualquiera es profeta y cualquiera es apóstol, pero ya con otros fines y con otros manejos, sin cumplir los requisitos. Entonces tiene que ser muy cuidadoso. De que existen, porque en Efesios 4 dice cuál es el propósito. Dice que todos estos dones de ministerio son para perfeccionar a los santos. Cumplen una función, una labor. Y claro que su cuerpo, que es la iglesia, necesita de perfeccionarse y necesita de esos hombres con estos dones de ministerio para perfeccionarse. Y no son para que ellos se luzcan o reciban reconocimiento. Hasta en eso usted puede identificar al verdadero apóstol o profeta, porque nunca va a buscar su gloria. Todos ellos, si verdaderamente sus dones vienen del Espíritu Santo, van a glorificar a Dios. O bueno, aprovecho para otro paréntesis, y que entendamos las labores de las personas de la Trinidad. Fíjese, por ejemplo, hablando de estos dones que los da el Espíritu Santo cuando Él quiere y a quien Él quiere. Es el Espíritu Santo el que levanta estos dones, otra vez para gloria de Dios y para beneficio del cuerpo. Pero entendamos, el Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo, nos lleva a reconocer a Cristo, a darle el lugar y la preeminencia a Cristo. Eso hace el Espíritu Santo. Cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, y Cristo nos lleva a reconocer y dar gloria al Padre. Y es el Padre el que envía al Espíritu Santo, porque en Juan 10, de 10 al 14, habla Cristo acerca de que Él nos conviene que yo me vaya. Dice, les conviene que yo me vaya porque rogaré para que el Padre envíe al Espíritu Santo y Él los conducirá a toda verdad. Entonces les digo, se cierra el círculo. Cristo ora para que el Padre envíe al Espíritu Santo, el Padre envía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos conduce a glorificar a Cristo y a darle preeminencia a Cristo. Vamos con Cristo y Cristo nos conduce a darle gloria y preeminencia al Padre, y el Padre envía al Espíritu Santo, y se cierra el círculo perfecto. Entonces hablaba yo que existe toda esa esfera espiritual. Desde los inicios de la religión, desde los inicios del hombre, cuando fue enviado Satanás a la tierra y que empezó su obra, empezó a desvirtuar las cosas espirituales para que al hombre no le resplandeciera la luz de Dios. Fue el pueblo hebreo, a través de la revelación de Dios a Abraham, que él escogió para formar una nación. Y esa nación dejaría por escrito
sus experiencias de relación con ese único Dios en la escritura, en la Biblia que hoy conocemos, y que fue dejada por escrito para tener constancia de la existencia de un solo Dios. Dios escogió a Abraham para formar esa nación, y que esa nación dejara por escrito su experiencia de relación con ese Dios, y esa escritura nos describe a ese Dios, y ese Dios, a través de la historia de la humanidad, nos remonta hasta el jardín del Edén, donde la primera pareja desobedeció y dio apertura a la influencia de Satanás. Y Dios tuvo que intervenir, porque a todo hombre nos ha creado con libre albedrío. No coartó la libertad de Adán y Eva. Es más, les advirtió, les explicó y les puso una condición. No coartó su libertad. De todo árbol del huerto podrán comer, menos de uno. Viene Satanás y envuelve a la mujer, y el hombre conscientemente se deja envolver, y resulta ser que le hacen más caso a la serpiente que a Dios. Entonces Dios tiene que intervenir. Y estamos hablando, sí, de cosas reales, naturales que sucedieron, pero detrás de eso estaba lo espiritual, porque a raíz de que la mujer y el hombre, que eran los dueños de la creación, le entregaron esa autoridad que Dios había depositado en ellos, se la entregaron a Satanás, y es cuando Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. ¿Suena raro? Se lo compruebo. Vayamos cuando Cristo fue tentado, antes de iniciar su ministerio, 40 días ayunó, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y tuvo varias tentaciones, pues, pero a lo que quiero llegar es que Satanás se le presenta y le dice, si tú postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos. Y Dios no contradice a Satanás. O sea, Dios está consciente de que fue el hombre, Adán y Eva, la primera pareja, los que le entregaron la autoridad de este mundo. Y Satanás le está ofreciendo a Cristo que si lo... Bueno, claro, estamos hablando del Cristo hombre. El Cristo que tenía que experimentar todas las tentaciones de Satanás y salir triunfante de esas tentaciones con la palabra, dejándonos ejemplo de que nosotros también, cuando somos tentados, podemos salir triunfantes con la palabra, con las promesas, con los principios que Dios ha establecido, porque el Señor echó mano de eso. Dices, y Satanás también conoce la Biblia, porque Satanás le mencionó la Biblia, escrito está. Pero dijo el Señor, sí, pero también escrito está. Satanás toma la escritura, pero la desvía y la desvirtúa para sus propósitos. Y si nosotros no conocemos la escritura, y si nosotros no tenemos prendido el botón del discernimiento, nos va a envolver. Por eso es que necesitamos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de discernir, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, y el Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu, dándonos la capacidad para discernir, para juzgar entre las cosas, separar y establecer si esto es bueno o malo. Es el Espíritu Santo el que nos da esa capacidad. Y Cristo ahí venció a Satanás. Pero lo que quería mencionarles es que en esa escritura Satanás se presenta con la autoridad sobre los reinos de la tierra, porque si tú postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos, o sea, son míos. Y Dios no lo contradice, porque Satanás los ganó con engaño, con mentira, con lo que sea, pero se los quitó a la primera pareja. Dios los depositó en ellos, pero esta pareja, así como nosotros, tenemos ese libre albedrío, y depende de nosotros dejarnos engañar por Satanás. De tal manera, todo este paréntesis y todo este viaje de allá para acá
es con el propósito de que entendamos que ese brujo, porque aquí lo dice, era un brujo, o sea, alguien que se movía en las esferas espirituales de maldad y que maneja, alguien que es brujo, es el que utiliza ciertos recursos para lograr sus propósitos en el ámbito de la esfera espiritual mala, en donde esos recursos muchas veces son el poder de esos demonios para causar mal o para causar ciertos fenómenos, ciertos encantamientos, ciertos hechizos, ciertos amarres, o sea, ya para transportarlo a nuestra actualidad, porque eso sigue siendo actual. Váyase al mercado de Sonora, por poner un ejemplo, pero no necesita al mercado de Sonora. Platica con alguien y alguien le va a dar seña y datos de alguna bruja, de algún brujo, para que le haga trabajos, para que le haga amarres, para que le consiga, para que le quite, para que le ponga, para que le quiten la maldad que le están haciendo, o para crearle maldad a alguien que usted quiere hacerle mal. Y eso sigue existiendo. Gente que ha hecho pacto con Satanás, y Satanás le ha dado poder, capacidad para manejar en la esfera espiritual mala todo este poder, porque lo tienen. Aquí se encuentran a un mago llamado Barjesús, y luego dice Elimas, pues así se traduce su nombre. ¿Qué pasaba con este brujo? Siempre es bien curioso. El ser humano, cuando se le predica el evangelio, cierra su entendimiento, no quiere nada del evangelio. En el fondo, porque muy bien sabe que el tener un encuentro con Dios implica que nuestra condición espiritual es exhibida y no es agradable. Tenemos necesidades espirituales porque estamos conscientes que hemos pecado, y dice la Biblia que el pecado es toda transgresión a la ley de Dios. He aquí que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nos cerramos al evangelio, porque el evangelio trae luz y se descubren nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras carencias, nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. No queremos estar sujetos a Dios. Por eso es mejor tener una religión, porque cuando uno tiene religión uno maneja eso, e incluso quiere manejar la relación con Dios. O vamos cuando queremos o cumplimos con Él y Él está obligado a escucharnos porque yo ya cumplí. Así se maneja la religión. Pero el verdadero evangelio que trae la luz, esa luz nos desnuda, nos da a conocer, nos avergüenza porque evidencia nuestra situación espiritual, y por eso es que no queremos nada. Pero es bien curioso porque cuando conocemos el evangelio entramos al conocimiento de la esfera espiritual buena. Pero es bien curioso, el hombre no quiere nada de eso, y es más atractivo para él tener contacto con la esfera espiritual mala, porque el evangelio te va a obligar, si se puede decir la palabra, a cambiar tu vida y a ceñirte a los principios de Dios y hacer morir al hombre viejo, y eso duele, y nacer a una nueva vida bajo los principios de Dios. Entonces eso no es agradable. Cuando yo entro a la esfera espiritual mala a través de la religión, a través de la idolatría, a través de no compromisos, por eso me atrae, porque yo voy a seguir llevando mi vida, cumpliré con una y otra cosa, pero no estoy obligado a cambiar de vida. Sigo haciendo las cosas que antes hacía, sigo pecando sin tomar en cuenta a Dios. Ya después iré y me confesaré, o haré peregrinación, o me pondré espinas atrás, o me golpearé, o solucionaré mi problema de esa manera. Pero yo no voy a cambiar como soy. Para eso sirve la religión. Entonces es más curioso, y usted lo va a entender, que la gente está más abierta
a lo esotérico, a lo misterioso, todo lo que está detrás de las artes mágicas. Y se cierra a la verdad del Evangelio, porque el Evangelio demanda cosas, demanda compromiso con Dios. Por eso es que la gente rehúye eso. Pero el Señor dice, os es necesario nacer de nuevo. Si queremos entrar a la eternidad con Dios, tenemos que experimentar un nuevo nacimiento, morir a nuestra antigua vida de pecado bajo los principios del príncipe de este mundo, y ahora vivir bajo los principios de Dios con todo lo que esto conlleva. Ellos vinieron predicando ese evangelio y llegaron con una autoridad de esa isla, un procónsul llamado Sergio Paulo, y dice que era un varón prudente. Mucha gente tiene deseos de entablar una relación con algo superior, sea lo que sea. Y tal vez este Bar Jesús, este Elimas, este mago, aprovechó esa cobertura, y este era un varón prudente y lo empezó a envolver, le empezó a enseñar cosas, innegablemente que como mago involucraba, que manifestaba señales y prodigios. Claro, mentirosos porque provienen de la esfera espiritual maligna. Cuando suceden estas señales y estos prodigios mentirosos, son los demonios los que los están causando, ocasionando. Y eso sigue en la actualidad, la magia, la brujería, todo eso, los amarres, los que le siembran, que sal, que huesos de panteón, tierra de panteón, que frutas, que un sinnúmero de cosas para causarle mal a una persona. Hay poder, tienen poder, hay gente que se muere por esos embrujos, hay gente que se enferma, hay gente, y van al doctor y no les encuentran ni nada, etcétera, etcétera. Eso sigue siendo real. Y no se le ocurra a usted predicar en frente de esos brujos, porque van a tener la misma reacción que este Elimas. Se oponen a todo lo que es de Dios, porque saben que la esfera espiritual buena es más poderosa que la esfera espiritual mala. La luz siempre es más poderosa que las tinieblas. Usted entre a un lugar con tinieblas y prenda un cerillito de luz y se alumbra. Pero usted no puede, valgan las palabras pues, no puede entrar a la luz y prender un cerillito de oscuridad, porque la luz es más poderosa. Entonces, los brujos, los magos, que están asociados a demonios, ellos saben que la luz es más poderosa y se van a oponer. Se van a oponer al poder del evangelio, como lo hizo Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul, porque el procónsul estaba abierto a la predicación de Pablo y de Bernabé. Claro, se ve que él estaba abierto a toda novedad. Si estaba abierto a la novedad de Elimas y a todo lo que le decía Elimas, cuando vio a Pablo y a Bernabé, bueno, notó la diferencia. Al final dice la escritura que se convirtió. Pero Elimas el mago, Bar Jesús el mago, se oponía, porque además había otro factor que estaba considerando. Él tenía una buena posición con una autoridad elevada, y cuánto estaba ganando de dinero haciendo sus artes mágicas. Y no solamente el procónsul, sino quién sabe cuánta gente lo seguiría, porque no ha cambiado la situación. ¿Cuánto cobran estas gentes por hacer de ese tipo de trabajos? No sé, yo no sé cuánto. Quiero pensar que es tal vez por la categoría del brujo, o por el tamaño del trabajo, o por lo difícil que pueda ser, y quiero pensar que hay tarifas, no lo sé. Pero es seguro que hay mucha gente que se dedica a eso, que tiene mucho dinero.
No se apure, la palabra de Dios establece principios. Todas esas personas, aún ganando mucho dinero, ese dinero no les sirve para nada y terminan en la ruina, o siempre andan necesitados, o siempre engañan y hay otro que los engaña a ellos. Son principios que se repiten, Dios lo ha establecido. Porque si no, hay mucha gente que se dedica a eso y no son supermillonarios, ni son que tienen tanta fortuna. Algunos lo tendrán, ¿no? Pero casi en su mayoría, les digo, son engañadores que son engañados. Y ese dinero ganado, entre comillas, fácilmente también se les va. Y siempre andan necesitados. Y claro que se mueve ahí poder. Otra vez, Satanás tiene poder, no lo podemos negar. Vamos a otra evidencia de la Escritura. Cuando Moisés fue a Faraón para solicitarle que le dejara ir a su pueblo, el Señor le dijo: vas a presentarte y vas a dejar la vara que traes, la vas a presentar y se va a convertir en culebra, para que el Faraón observe que viene ese nombre de un Dios poderoso. Y así lo hizo Moisés. Pero Faraón llamó a sus magos y sus magos también hicieron lo mismo. Echaron sus varas y se convirtieron en culebras. ¿Ve? Entonces hay un paralelo. Aquí estamos viendo el poder de Dios, el bien. Y vienen los magos mostrando el poder de Satanás, aparentemente igual poder. Entonces, la serpiente de Moisés va y devora a las otras serpientes. La serpiente de Moisés está representando la luz, las serpientes de los magos están representando las tinieblas, y siempre la luz es más poderosa que las tinieblas, siempre la verdad es más poderosa que la mentira. Lo que quiero establecer es que Satanás también tiene poder, pero jamás se va a igualar con el poder de Dios, porque el poder de Dios sale triunfante. El Señor dice: más, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si usted verdaderamente es un cristiano nacido de nuevo, un cristiano fiel, un cristiano que se está, no perfecto, un cristiano que se está esforzando por cumplir el pacto, el acuerdo que hizo con Dios, y que está respondiendo a ese amor de Dios que lo transformó, que lo perdonó, que lo salvó, está viviendo así, el Espíritu Santo está en usted. Y no tiene ningún temor, no tiene por qué tener temor si se enfrenta a demonios. Y no porque no, dice, porque mayor es el que está en nosotros, o sea, el Espíritu Santo de Dios, Dios en nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la palabra de Dios establece principios en los cuales debemos afirmarnos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Son promesas. Pero usted, si cumple, estando tomado de la mano de Dios, esforzándose, siendo fiel, con defectos y con que nos caemos, pero usted es persistente y usted reconoce y arregla sus cosas. Estoy hablando de alguien que tiene una relación fresca con Dios, no tiene por qué temer. Usted tiene que echar mano de esas promesas y de esos principios y creer lo que Dios ha dicho, no lo creer lo que Satanás le presente, porque Satanás apantalla y espanta y hace para que hacernos dudar no sucede nada de eso. Los principios de Dios están establecidos y esos principios son para sus hijos, para nosotros. Y usted tiene que montarse en esos principios y creer lo que Dios dice. Claro, usted debe de cumplir con esas condiciones, y total, si no las cumple, ¿cuánto le cuesta? Unos segundos ponerse a cuentas con Dios y pedirle perdón y limpieza. Y entonces usted está en la línea y cumple requisitos. Estas señales seguirán a los que creen. Y usted cree porque si había algo, usted ya lo arregló. Y Satanás no tiene por qué tener poder sobre los hijos de Dios, porque dice eso, lo dice la palabra. En la actualidad, otra vez, soy repetitivo en cada predicación, pero lo tengo que hacer porque eso es lo que estamos viviendo.
El Señor en Mateo 24, en Timoteo, en otros pasajes, nos advierte de la apostasía en estos últimos tiempos. En toda la historia de la iglesia, desde el Antiguo Testamento también había falsos profetas, había ya en el Nuevo Testamento con la nueva iglesia había apostasía. Apostatar, la apostasía no viene de fuera, la apostasía viene de dentro. Algunas denominaciones hermanas manejan eso, que la apostasía viene de fuera. Eso no es cierto. El principio mismo de la palabra y el significado de lo que es la apostasía nos indica que vienen de dentro. Gente que creyó, que experimentó a Dios y que en algún momento abrió puertas para que el enemigo entrara, lo engañara, lo engatusara, lo envolviera, obrara en él, porque abrió puertas en algo. Y entonces ahora apostatan de la fe. Ya no creen en eso que creían, en eso que experimentaron, en eso que vivieron, en eso que se manifestó en ellos. Hebreos 6, léase, ahí está la definición clara de la apostasía, aunque los hermanos que no creen en eso desechan eso, pero es tan claro, ahí define que fueron llenos del Espíritu Santo, que participaron de la obra de Dios, que probaron de lo que es Dios, probaron lo que es la salvación, lo que es experimentar el nuevo nacimiento, cómo viene el Señor y nos limpia y nos abraza y nos adopta como sus hijos. Pero todo eso que experimentaron lo echan a un lado, y ahora no solo no creen en eso, sino están en contra de eso. Y en la actualidad ha habido muchos, y dicen: estoy en un periodo de construcción, o sea, de derribar lo que antes creían para edificar otra cosa, otro evangelio, otro Cristo, o tirarse al humanismo atractivo donde el hombre es el centro de todo. Nosotros somos cristocéntricos, y el día que perdamos a Cristo como centro de nuestras vidas, como prioridad de nuestras vidas, estamos perdidos y acabados, y vamos a caer en eso. En la actualidad va a haber apostasía tal que dice la Escritura que puede incluso engañar a los escogidos. Se van a levantar hombres con señales y prodigios mentirosos. Es en Tesalonicenses también donde Dios permite eso, espíritus de mentira que permite Dios que vengan al hombre, pero porque el hombre ha abierto puertas o el hombre se ha desviado. Hay religiones, ni modo, la menciono porque eso es lo que yo estoy viendo. La Iglesia Universal es bien curioso y bien contradictorio, por eso va a envolver a mucha gente, porque predican el Evangelio y han preparado gente, programas, palabra que atacan a todas las necesidades por las que la gente está pasando ahorita, y le dan solución y respuesta. Incluso he visto y oído programas en donde yo no sé si una bruja que se convirtió, pero la utilizan y la llevan para cuando las personas plantean su situación y su problemática. Muchas veces ella da incluso tips de si esta experiencia por la que están pasando es el trabajo de una brujería, porque ella fue bruja y porque ella sabe el contexto de todo eso. Y entonces pues, la gente que se identifica no supuestamente, iba a decir supuestamente hablan de la palabra, no supuestamente, hablan de la palabra, predican la palabra y predican los principios de la palabra, y llevan a esa bruja para orientarlos y decirles que les están haciendo un trabajo de brujería, etcétera, y que la única solución es Cristo, y que la única solución es ceñirse a los principios de la palabra, y que la única solución está en la Biblia, y que la única solución está con una relación con Dios. Todo eso está bien, y una bruja les lleva a eso junto con otros que están ahí preparados para todo eso. Están muy bien preparados. Y dice la bruja que la brujería es mala, digo, porque no supuestamente, lo más seguro es que ella salió de ahí, o no sé, bueno, no ha salido de ahí, ahorita lo explico por qué. Pero les digo que todo eso que hacen está bien. El detalle es, ¿qué hay más allá?
le piden que venga con su rosa, le piden que venga con su foto, le piden que venga con su vasito de agua, le piden que venga con... ¿Y no es eso brujería? ¿No es eso fetichismo? ¿Me está entendiendo la contradicción de las cosas? Y tiene que ir para que oren por su familia y que le den el agua bendita, la que sabe. ¿Qué no es eso brujería? ¿Me está entendiendo? Por eso, aunque esté la palabra ahí, las cosas que están sucediendo en la esfera espiritual, porque están sucediendo ahí milagros, pero lamentablemente son mentirosos. Dios está en contra de todo ese fetichismo, de toda esa idolatría, de todo eso. La Iglesia Universal está utilizando la cultura nuestra que está inmersa en la idolatría. Cuando usted adora a un ídolo, usted está abierto a adorar cualquier cosa. No se adora en el pueblo a la Santa Muerte, no es una contradicción adorar algo que representa muerte, pero si se adora a otros ídolos, cualquier otra cosa que es ídolo se está abierto, y la Iglesia Universal está aprovechando esa inercia del pueblo que trae antecedentes idólatras, y entonces se los presenta de otra manera, pero al fin, en el fondo, el principio es el mismo. Fetichismo, poner su fe en objetos mágicos, una pata de conejo, todo eso está en el ámbito cultural que la gente maneja. Por un lado condena con la palabra, señala brujería, todo, y establece que no hay otra solución más que su relación con Dios, con Cristo, con todo, y por otro lado, en el trasfondo está practicando eso. No es contradictorio, y la gente sufre confusión, y no falta cristianos débiles que no han dado pasos de compromiso con Dios, que no leen, que no oran, que no se preparan, que no escuchan predicaciones, y se envuelven con eso. Digo, para nosotros es bien fácil. Vemos esto, no lo condenamos porque es la palabra, porque son los principios, porque aparentemente dan solución y consejos bien, como los damos nosotros en la iglesia. Pero por otro lado manejan el fetichismo. ¿Puede haber conjunción de esto? Si Dios condena esto, ¿usted cree que Dios es el que está detrás de esos milagros que se están dando? Claro que no. Es el Dios de este mundo el que está ocasionando eso, aunque maneje la Biblia. El Satanás conoce la Biblia. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, saben la Biblia. Cristo nos los dijo. Aún con todo esto va a haber confusión, apostasía, señales y milagros mentirosos que engañarán a los escogidos. Estamos viviendo eso. Dice Cristo, agrega, dice, y habrá gente que hará llover fuego del cielo. O sea, está hablando que habrá hombres que harán cosas espectaculares. Y la gente, ahí va. Lo peor de todo es que siempre hay gente para todo. Hubo un hombre, un puertorriqueño, ay, se me fue ahorita su nombre, pero empezó diciéndose que era el ángel de Dios. Después que era el Mesías. Cuando dijo que era el ángel de Dios, una multitud siguiéndolo. Ahora dice que es el Mesías y una multitud siguiéndolo. Jesús, no me acuerdo su nombre, pero por ahí va. Es puertorriqueño y acaba de morir hace unos años. Pero lo curioso es que siempre hay gente que sigue y que no discierne. Soy el ángel de luz y hay un montón de gente siguiéndolo. Soy el Mesías, hay un montón de gente. Bueno, para no hacerse las largas, más adelante, ¿sabe qué dice? Soy el anticristo y hay gente siguiéndolo. No entiendo. Son muy atractivos los señales y prodigios y maravillas. Pero con todo, si no están bajo los principios establecidos por Dios, yo prefiero no tener nada. Ahora el peligro es porque nos preguntamos a veces, ¿por qué a veces Dios sana a unos y no sana a otros? ¿Por qué a veces Dios sana inmediatamente y a veces lo hace con tiempo o a veces no lo hace?
porque Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Con eso no le quiero decir que no le pida que lo sane cuando tengan... Claro que sí. Y también allí involucra a otros de acuerdo a la fe, pero son cosas complejas. ¿Qué nos queda? Buscar tomarnos de Dios, buscar vivir bajo los principios de Dios, vivir una vida esforzada, con defectos y con limitaciones que todos tenemos, pero que usted no deje de luchar porque para superar esos defectos, esas limitaciones. Porque si usted es persistente, llegará un momento que Dios le va a dar la victoria. Aunque vuelva a caer, pero vuélvase a levantar y siga luchando por esos defectos. Porque el enemigo es muy astuto y empieza a bombardearnos. Las batallas espirituales se libran aquí en la mente. No sirves para nada, eres un hipócrita, ya ves, mira, otra vez caíste, otra vez dañaste, otra vez hiciste, mira lo que eres, mira, y empieza a trabajar con eso. Y mucha gente no discierne que Satanás está trabajando. Si hay ocasiones que nos volvemos siervos de Satanás sin darnos cuenta, le pasó a Pedro. Cuando Cristo empezó a decir que le era necesario ir a Jerusalén y ser maltratado por los ancianos y ser crucificado, Pedro le dijo: Señor, ven, quiero hablarte aquí aparte. Señor, no hagas tal cosa, mira que esto, mira que lo otro. O sea, no vayas a la cruz. Lo estaba queriendo desviar de eso. Y Jesús inmediatamente, ni Pedro se estaba dando cuenta que estaba siendo instrumento de Satanás. Pero Cristo sí lo captó. Apártate de mí, Satanás. Estás influyendo para quitar el propósito por el que he venido. Toda mi vida es para esto. ¿Tú crees que yo no tuve tentaciones cuando me enarbolaban como rey de tomarles la palabra y empezar a organizarlos en contra del Imperio Romano? ¿Tú crees que viendo las injusticias incluso de los escribas fariseos, que eran los líderes espirituales, no tuve deseos como lo hice cuando limpié el templo de cambistas y todo? Fue nada más una vez para mostrarles el propósito por el cual Dios había levantado el templo, que era santo, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que yo no pude haber hecho desde cuándo eso? Cuando entré a Jerusalén y que me alabaron, ¿tú crees que no los pude organizar en contra? Pero eso era desviar mi propósito, lo que tú quieres hacer. Y eso no es de ti, aunque no te das cuenta. Apártate de mí, Satanás. Porque Satanás está trabajando en ti. Tú estás actuando creyendo bien, pero en el fondo el propósito elevado por el que yo vine lo estás tratando de desviar. Estás siendo siervo de Satanás y ni cuenta te das. ¿Cuántas veces nosotros a veces actuamos así? Al final, Bar Jesús fue reprendido por Pablo y Dios respaldó el dicho de Pablo para que le trajera ceguera a este hombre. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Dios respaldó a ese apóstol, a ese gran hombre de Dios. Si nosotros estamos en situaciones semejantes, si estamos en la línea de Dios, Dios nos va a respaldar y nos va a dar autoridad. Y no va a dejar que nuestras palabras caigan al suelo. Y no es por nosotros. Y no nos vamos a colgar las medallas. Es Dios a través de nosotros. Y si algo tenemos es porque Dios nos ha escogido. Se acabó. Vengan, miren, no debemos de buscar como iglesia pedir la presencia de Dios, el obrar del Espíritu Santo, los milagros de Dios, que sane la gente. Pero si no hubiese nada de eso, que no lo creo, porque Dios es fiel. Claro, no va a estar una iglesia llena de milagros siempre. No, porque no es el patrón tampoco. Pero sí siempre estar pendientes como iglesia de orar por los necesitados, de orar por los que están enfermos. Vendrán gentes con adicciones y con cosas. Por eso es que la iglesia tiene que estar preparada y orar.
Al final es el Dios, a través de su Espíritu Santo, es el que va a obrar, el que va a transformar, el que va a hacer esos milagros. Pero que esos milagros y esos prodigios sean bajo los principios de Dios. Y si no es bajo los principios de Dios, no queremos nada. Cristo no era alguien milagrero, hacía milagros, pero no utilizaba esos milagros con otros fines y con otros propósitos. Vea esos, y hablando de esa apostasía, ¿cuántos hombres de Dios usados grandemente antes, cuando estaban humildes bajo la autoridad de Dios y se sometían y lo buscaban, ahora en qué han caído? Y son super iglesias llenas de tanta gente y lo siguen. Y el ungido habla, y aunque diga herejías y aunque diga tonterías, y la gente no puede entender, se los envuelven y ahí están. Apagan el botón de discernimiento y son envueltos. Y ahí están. Para fortuna a veces tenemos estas tecnologías nuevas que nos permiten no cerrarnos, sino abrirnos a todo lo que está sucediendo en el mundo y en el mundo espiritual también. Y lamentablemente también estamos contemplando también la apostasía de muchos hombres que antes eran fieles a Dios y están cayendo en herejías y siguen predicando y sigue gente siguiéndoles y la gente no les cuestiona. Ya para terminar, tenemos que tomar el consejo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo levantó todas las iglesias con la predicación del evangelio, el evangelio de la gracia, y acompañó su predicación con señales y prodigios de Dios. Dice, y no me propuse predicar entre vosotros a otro que a Jesucristo y a este crucificado. Y no les hablaba yo con sabiduría humana sino demostraciones del poder de Dios. Y luego Pablo otra vez vuelve a darles otra vuelta supervisando esas iglesias y les dice, si yo u otro viene y les predica otro evangelio diferente al que en un inicio yo les prediqué, sea anatema. Y fíjense lo que está diciendo, dice si yo u otro, quiere decir que él está estableciendo que él mismo, con todo lo que era un gigante espiritual, puede también apostatar y puede ya en la apostasía volver a predicarles. Y claro, ya al estar en la apostasía no les va a predicar el mismo evangelio, o se los va a predicar, pero ya va a incluir mentiras, ya va a incluir desviaciones, o va a incluir novedades como estos ungidos en la actualidad están trayendo. Cada ocurrencia, cada tontería que predican y la gente no se da cuenta. Gracias a Dios, afortunadamente también hay dentro de nuestra línea, pues hay hermanos cristianos preparados y con mucho discernimiento que están haciendo la labor de atalaya, de vigía, que están viendo y observando las predicaciones y señalando los errores en los que están cayendo, y utilizan esa predicación para exponer ese error y hacerlo conocer a la gente para que la gente se dé cuenta y esté abusada, avispada, y que ejercite su discernimiento para identificar esos errores que a veces están escondidos. Métase, por ejemplo, por mencionar, le voy a dar dos nombres, ¿no?, que yo he visto y que les puedo recomendar. Uno es Juan Manuel Báez, es un español, es un joven hermano, y se dedica a descubrir y a señalar esto, y es muy bueno porque usted va a aprender mucho de ahí. Otro es Will Graham, se llama, es un, no sé si escocés, irlandés, avecindado en España, también Juan Manuel Báez y él, y se dedican a eso. Hacen una labor de atalaya, de vigía, escuchan las predicaciones porque de repente también en el internet hay gente que se hace famosa y que es seguida por mucha gente, ya sea porque sí se da eso o porque le inyectan dinero para hacerse más publicidad y vayan creciendo y se vayan suscribiendo, y también es otro juego también de la mercadotecnia, ¿no? En todo eso estamos expuestos, pues. Pero ellos identifican a estos predicadores cuando cometen herejías y las hacen saber. Hubo de una hermana que cuando
elaboraron un video señalando sus errores, esta hermana actuó y bajó sus videos de estos hermanos. Y luego, en vez de pedir disculpas y reconocer que se equivocó, toma su video, lo recorta en el pedazo donde menciona la herejía, lo pega y lo vuelve a subir. Y uno no se da cuenta, pero la labor que hacen estos hermanos, en donde hacen notar eso, y cuando uno ve el video, sí ve, ahí se nota cómo llega un punto en que termina algo, se corta y sigue a otra cosa. Y ya no se dice lo que en un inicio tenía ese video, que eran herejías. En fin, un juego de tantas cosas que vamos a estar viviendo. Y va a haber muchos Bar Jesús que se oponen a la predicación del Evangelio. Pero Dios le dio la autoridad a estos apóstoles, como nos las puede dar a nosotros. Bueno, hermanos, vamos a dejarle aquí. Espero que hayan sido edificados o que haya servido un poquito esta plática para ubicarnos. Me gustaría que retroalimentaran luego si sí les fue claro, si sí fue efectivo o bueno, al menos ese era el propósito. Los invito a que nos sigamos conectando, porque también miren, Dios es tan hermoso que utiliza a todos los hermanos que predicamos. A veces unos tenemos un estilo, a veces tienen otros, pero Dios utiliza a quien esté dispuesto a ser utilizado. Y es seguro que de todos los hermanitos que predican, ya sea su predicación más elaborada, más sencilla, etcétera, pero todos tienen algo que nos puede edificar y que nos puede enseñar. Dios es tan hermoso que utiliza a todos. No se deje de conectar, hermano. El Señor le bendiga.